todo nos dice que estamos prácticamente en una nueva era de los llamados días últimos de la historia del mundo. Y quiero decirles que tomando el libro del Señor, vamos a abrirlo y ojalá todos nos acompañen con la Biblia y la tengan allí dispuesta y de pronto nos ayuden con algunos textos bíblicos. Qué lindo poder relacionarnos en esa forma con la palabra de Dios y que bueno, podamos tener un momento bien bonito en compañía de ustedes, del Señor, de su palabra y del Espíritu Santo. Dice Juan 1, 6 al 8. Dice de la siguiente manera: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Bueno, ustedes que ya saben en el versículo 9 que dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo él estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Pero quiero que hagamos énfasis en los versículos 6, 7 y 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino para dar testimonio de la luz, o sea, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Así que Juan vino como el primero, como el precursor, como el testigo antes de que apareciera Jesús. Han ustedes de saber que la palabra precursor es algo que precursor o precursora se puede usar tanto en el femenino como en el masculino, en primer lugar. Y es algo que precede a algo, a alguien, a un acontecimiento, algo que va adelante en el tiempo o en el espacio. En este caso, Juan fue antes de Jesús. Bueno, también dice, para que ustedes entiendan bien la palabra precursor, hagamos una comparación. Cuando vemos las ramas fructíferas de un árbol, podemos decir que esas ramas fructíferas son las precursoras de las flores. Y cuando las flores ya cumplen su tiempo, son las precursoras de que salga un fruto. Entonces vemos esa cadena de precursores en la naturaleza. Asimismo, Juan fue el precursor de Jesús cuando él vino por primera vez. Nuevamente les digo que precursor es alguien que introduce o inicia ideas o teorías que se desarrollan en un tiempo futuro. Por eso Juan era un hombre que nosotros sabemos fue el precursor, repito, del Señor Jesús, y le preparó el camino. Es decir, preparó a la gente, le habló a la gente: arrepiéntanse, porque ¿qué? Va a venir alguien maravilloso, alguien grande, alguien que prácticamente hará que las cosas sean diferentes. ¿Y por qué? Porque a Juan se le asignó esta obra tan grandiosa. Porque según el servicio cristiano, dice que se asigna una obra particular a cada cristiano. A cada uno de nosotros se nos ha asignado algo para hacer. Lo que el Señor quiere no es que nosotros seamos de pronto o el pueblo de Dios que espera la segunda venida de Jesús. Juan esperaba la primera venida y apareció en esas circunstancias. Nosotros esperamos la segunda venida de Jesús. Y yo quiero que esta noche, al ver algunos detalles de Juan, nos preguntemos: ¿somos nosotros los precursores de Jesucristo antes de la segunda venida? ¿Se había usted preguntado
¿Eso había pensado en ello? Nosotros, precursores antes de que Jesús aparezca por segunda vez. Porque hay una cita inspirada que dice: Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Ha de aceptar la obra que ha sido puesta a su cargo y has de realizarla fielmente. Para su información, también está en Servicio Cristiano en la página 13. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad y nos ha dado a nosotros el conocimiento de su verdad preciosa a través de las Sagradas Escrituras. Y lo hemos venido atesorando y ha venido, digámoslo así, como engordándose al pasar los tiempos, al escuchar tantos sermones, conferencias, seminarios. Se ha ido engordando el conocimiento. Se ha venido engordando ese conocimiento para este tiempo. Todos podemos ser misioneros en nuestro propio ambiente, en nuestro propio, donde nos encontremos, para la familia, para el vecindario, para amigos, para compañeros de trabajo, de la oficina, de la universidad, del colegio, etc. Pero, ¿quién era Juan, apreciados amigos? En primer lugar, lo más maravilloso, el precursor de Jesucristo. Ustedes saben que él era hijo del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Mientras Zacarías un día estaba cumpliendo sus funciones sacerdotales de quemar incienso allí en el templo y hacer parte de las ceremonias, el ángel Gabriel le informó del nacimiento de su hijo, del precursor de Jesús, de Juan, y le dio instrucciones de llamarle Juan, precisamente. No fue cualquier nombre que él le quisiera poner, dijo que le llamara Juan. Y al mismo tiempo le dijo que debía criarlo como nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Que una de las características para que en forma física él fuera reconocido como el precursor enviado por Dios para preparar el camino de su hijo era que no pasaría navaja sobre su cabello. Eso quiere decir la palabra nazareo. Era una característica especial, una señal especial que identificaba a Juan como el enviado de Dios que prepararía el camino para el Señor Jesús. El ángel dijo que este hombre sería lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre de su madre. ¡Qué privilegio! Desde el vientre de su madre, y que saldría con el espíritu y el poder que tenía el profeta Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. También dice que sería llamado profeta del Altísimo y que él iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Recuerdan ustedes? Juan también, si vamos a la parte familiar, era primo de Jesús. Era unos 6 meses mayor que Jesús, por lo que probablemente comenzó su ministerio unos 6 meses antes de que Cristo, más o menos a los 30 años, empezó su ministerio, y más o menos unos 6 meses antes de que apareciera Jesús en su ministerio público, ya Juan había empezado 6 meses antes, preparando el camino para que la gente recibiera a ese Salvador maravilloso. En un momento difícil, en un momento de crisis como lo estamos en este tiempo. Y ahora más que nunca. Bien, era prácticamente la edad en que la gente judía creía que los hombres estaban listos para tener funciones de gran responsabilidad. Los 30 años era la edad de Juan. Aparentemente Juan no era un hombre de aspecto finos y modales refinados. No, por el contrario.
Era un hombre de aspecto y carácter rudo, pero tenía un gran corazón. No vaciló en hablar claramente cuando fue necesario hablar. Así que yo quiero invitarles a los que tienen sus Biblias allí, que por favor la abran en el capítulo 3 de Mateo. Y alguien que tenga la onda nos lea los versículos del 7 al 12. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12. Y de pronto otra personita nos busca Lucas 3, del 7 al 9. Veamos lo que dice la palabra inspirada para nosotros en esta noche. ¿Qué nos dice Mateo 3? Mateo 3, ¿cuáles son los versículos? 7 al 12. 7 al 12. Sí. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por cuanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muchas gracias, hermana Aida. Vemos cómo hablaba aquel hombre, ¿verdad, hermana Aida? Y hermano Víctor, que está por allí, hermano José Manuel, hermano Alberto Acuña, Jair, Janet. Es maravilloso ver cómo él hablaba claramente. No era un hombre que se ponía a tapar o a hablar con mucho refinamiento, sino la verdad con mucha claridad. Su llamado al arrepentimiento era muy claro y muy directo. Pero veamos lo que nos dice Lucas 3, del 7 al 9. A ver, ¿alguien más nos puede colaborar? Y decía Gracias, a las Jair. multitudes, y decía así, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Uh-huh. Muchísimas gracias. Vemos que compagina exactamente lo leído por la hermana Aida con lo que nos acaba de leer en la escritura el hermano Jair. Entonces, era un hombre que hablaba suficientemente claro. Algunas veces se piensa o pensaban en ese tiempo que era demasiado rudo y muy cruel para hablar, como por ejemplo decirle a la gente generación de víboras. Pero él, el Espíritu Santo, sabía y le había mostrado cuál era la condición de la gente de aquel tiempo. Y por eso hablaba con toda la claridad y con toda sinceridad. Al mismo tiempo, Juan, queridos hermanos y amigos, era un hombre austero. Hasta parecía Juan de hábitos antisociales. Comía alimentos muy sencillos. Su ropa, por ejemplo, estaba tejida de pelo de camello y usaba un cinturón muy sencillo de cuero. Ustedes lo pueden ver en Mateo 3:4 y Marcos 1:6.
¿Dónde creció Juan? En el desierto. Él vivió allí hasta el comienzo de su ministerio. Pareciera que toda su predicación la realizó en el desierto de Judea, según los comentarios. Una razón para predicar cerca del Jordán fue sin duda la presencia del río Jordán allí para él llevar a cabo los bautismos. A Juan le fascinaba predicar y ver el fruto de su predicación cuando la gente decidía dar media vuelta, entregarse a Jesús y hacer decisiones para él. Pareciera que toda su predicación pues tenía como fin llamar a la gente al arrepentimiento, como que se concientizaran, como que vieran cómo estaban y decidieran un cambio de vida con Jesús. Así que el poder de su mensaje queda demostrado, queridos amigos, en que salían multitudes de las ciudades, de los campos, para escucharlo y para ser bautizados por él. ¡Qué maravilla! Un hombre predicando, movido por el Espíritu Santo, y sin mayor esfuerzo, diría yo, la gente venía en multitudes, se arrepentía y se gozaba en ser bautizada precisamente allí en el río Jordán. No solo su palabra llevó frutos entre los judíos, sino que los efectos de sus mensajes, queridos hermanos, se esparcieron por regiones más allá de la Palestina de aquel tiempo. Podemos ver Hechos 18:25 y Hechos 19:3. ¿Podemos leerlos, por favor? Hechos 18:25 y 19:3. A ver, ¿quién es el primero o la primera que nos va a compartir estos lindos mensajes de la palabra? Bueno, parece, hermana Aida, que no tenemos lectores aquí. Hechos 18, 25. 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muchas gracias. Entonces, vemos aquí cómo la gente iba para entregar su vida a Jesús como resultado de las predicaciones de Juan. Así que el clima hacia el comienzo, fíjense ustedes, era prácticamente el ministerio de Juan. Llegó a su clímax casi cuando apareció Jesús. Pero preciso cuando aparece Jesús, empieza la declinación del ministerio de Juan. Y precisamente cuando Jesús fue bautizado, ustedes lo pueden corroborar en Juan 1:33. Juan señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 lo pueden constatar. Queridos hermanos, en ningún momento fue mayor su grandeza que cuando algunos de sus discípulos vinieron a él con el mensaje de que todos los hombres ahora no lo seguían a él, sino que estaban siguiendo a Jesús. Su respuesta demostró la más completa abnegación y entrega a Dios. No sintió celos, no sintió envidia, no tuvo autocompasión. Ahora yo soy dejado a un lado, Jesús está teniendo en cuenta, ahora es el que ocupa el primer lugar. No, nada de eso. Él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de lo alto. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:25 al 30. Esa humildad de Juan para ese precursor, dándonos una lección de humildad y de aceptación ante prácticamente la presencia del Señor Jesús.
Y Jesús, por su parte, pronunció un maravilloso mensaje acerca de Juan, de su precursor. Jesús prácticamente dijo que Juan no era un hombre vacilante, no era un hombre indeciso, no era, él era como un junco movido por el viento, no era un hombre de vestimentas y maneras palaciegas, no, sino era un profeta y mucho más que esto, era un hombre que se dedió a la tarea de anunciar la venida del Mesías, el precursor del Señor Jesús. Tal vez unos 6 meses después de este incidente, Juan, ustedes saben, fue decapitado por orden de Herodes. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo, la ostentación, se había difundido extensamente. Los placeres sensuales, los banquetes continuos, las borracheras, el olvido de Dios, la ostentación, todo eso se había difundido extensamente por toda aquella región y el mundo conocido. Los placeres sensuales se habían difundido extensamente como en este tiempo y mucho más, aunque ahora hay mucho de lo cual se puede hablar en este aspecto. La gente estaba metida en banquetes, en borracheras, estaban ocasionando, su vida era tal que estaban ocasionando prácticamente enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales, hermanos, disminuyendo la sensibilidad hacia el pecado. Y Juan, en medio de esta crisis, debía destacarse como un reformador. El verdadero precursor es un reformador de su propia vida y de la vida de los demás, por medio de su vida, de su predicación, de sus actitudes, de sus acciones, porque el Espíritu Santo está con él. Nuestra pregunta, hermana Aida, somos nosotros en este tiempo del fin, en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesús. Nos hemos dado cuenta que somos precursores de Jesús antes de su segunda venida. Estamos dando un mensaje similar en medio de todas estas crisis, de todo lo que está sucediendo. Mientras la tierra se bambolea, la tierra bota fuego por medio de muchos volcanes en el mundo. Cuando el mar se sale de sus límites y arrasa con aldeas, con ciudades, cuando las montañas se están desplomando, cuando fenómenos raros aquí y allá, pandemia, la crisis económica que se avecina, el calentamiento global que está alterando toda la naturaleza y el mundo, nos hace a nosotros ver que estamos viviendo en un tiempo especial. Así como en el tiempo de Juan, él fue el precursor, el que anunció un mensaje de arrepentimiento para que la gente estuviera preparada para recibir a Jesús. Así nosotros somos precursores en medio de una crisis, en medio de un tiempo no fácil que ya está profetizado, en medio de señales que se están cumpliendo ante nuestra vista. Somos precursores de un mundo mejor, de un Salvador que está en el cielo, que murió, resucitó, nos está preparando lugares maravillosos y que todo esto pasará, pero ¿somos nosotros precursores de verdad en nuestra propia vida, con nuestras familias, con nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio? Bien, ustedes saben que el deseado de todas las gentes dice que como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos, fíjense, que habían de preparar un pueblo
para la segunda venida de Cristo. O sea que Juan prácticamente es un símbolo de los que viven en los últimos días, que deben también aparejar el camino para la segunda venida de Jesús. Queridos hermanos, ¿sabían ustedes eso? Somos precursores. Qué privilegio, qué responsabilidad, qué santa responsabilidad. Pero no debemos llenarnos de temor, porque si el Señor nos ha llamado a esta labor tan grande, si nos ha llamado, Él nos capacita para cumplirla. Pero depende de nuestra actitud, depende de cómo tomemos este mensaje. El mundo está entregado a la sensualidad, dice la señora Elena de Juan. En el deseado de toda la gente dice, el mundo está entregado a la sensualidad, y abundan los errores, la fábula, se ha dejado a Dios de lado, se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quisieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio de Juan. Las pasiones y los apetitos, como decía la hermana Aida en esos momentos de salud muy oportunos y valiosos dentro de este programa, dice, las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia y ocuparnos de las cosas de la salud y de la vida ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Qué cosa tan importante. Somos parte de ese grupo que tenemos de preparar al pueblo para la segunda venida de Jesús, hermana Aida. Somos precursores como Juan, hermana Lorena, hermana Aida. Somos precursores y precursoras. Cada verdadero discípulo ha nacido en el reino de Dios como un misionero. Primera de Corintios 9:16 nos dice, pues él anunció el evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. Eso lo dice Pablo. Así que el salvar almas, queridos hermanos, debe ser la obra de la vida y de todos los que profesamos seguir a Cristo. Estoy tomando estos pensamientos inspirados del libro Servicio Cristiano y Deseado de toda la gente, para que ustedes vean que son fuentes inspiradas. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarla, nos dice el Servicio Cristiano. Los hombres son la mano de Dios, son en la mano de Dios instrumentos de lo que Él se vale para realizar sus fines de gracia y de misericordia. Cada uno tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz, adecuada a las necesidades de su tiempo y suficientes para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Los humildes han de ocupar su puesto como obreros. Han de compartir los pesares de sus semejantes como el Salvador compartió los de la humanidad por la fe. El mundo espera ver obrar a Jesús a través de cada uno de nosotros. Qué mensaje, queridos hermanos. Qué mensaje tan especial. Nosotros somos unos en fe en lo que respecta a las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Tenemos un mensaje mundial. Los mandamientos de Dios y los testimonios de Jesucristo, eso no ha cambiado. Son la carga de nuestro trabajo. Por eso, nuestro mensaje para nosotros
Y para los demás que debemos ayudar es arrepentíos, arrepentíos. Ese era el mensaje que hacía resonar la voz de Juan el Bautista en el desierto. El mensaje también de Cristo a la gente era: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Y a los apóstoles se les ordenó predicar por donde quiera que los hombres debían arrepentirse. El Señor desea que sus siervos hoy en día prediquen la antigua doctrina evangélica para que la gente sienta dolor por el pecado, un dolor que restituya, un dolor que restaure la vida, un dolor que nos lleve a una nueva experiencia con Jesús, a nosotros y a la gente que le vamos a hablar de Jesús. El Señor desea que sus siervos hoy en día prediquen la antigua doctrina que se llamaba dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión. Necesitamos esos sermones, necesitamos que nos digan esas cosas que ya no nos dicen y que hemos pasado por alto. Debemos de volver a los sermones bíblicos, cristocéntricos, de poder darle el debido sentido a la palabra de Dios, orar con mucho fervor, encontrarnos con el Señor en tal punto que cuando dejemos ya esos momentos de estar en compañerismo con el Señor, salgamos renovados y dispuestos a ser nuevas criaturas en Él, con nuevas actitudes y con transformaciones en el corazón y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, necesitamos mucho menos discusiones, menos reuniones y más presentación de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que necesita el mundo. Nuestro Redentor es el centro de nuestra esperanza y de nuestra fe, es verdad. Los que pueden presentar su incomparable amor e inspirar los corazones o darles sus mejores afectos, realizarán una obra que sea grande, santa y que lleve a los corazones a arrepentirse. Somos precursores. Somos los que en este tiempo de gran crisis, en medio de grandes señales anunciadas de que Jesús viene otra vez, es un pueblo llamado a levantarse, a resplandecer, a ser diferente, a pedir el poder del Espíritu Santo. Dice la señora White: vi raudales de luz que salían de las ciudades y de los pueblos, de las montañas y de los llanos. La palabra de Dios era obedecida y en cada ciudad y en cada pueblo monumentos eran levantados a su gloria y su verdad era proclamada en todo el mundo por obreros realmente convertidos. Queridos hermanos y amigos, ruego al Señor para que este sencillo mensaje lleve la bendición de Dios a sus corazones. El mensaje debe ser proclamado en nosotros mismos y en todos los que nos rodean. La gente debe ser amonestada. Las almas sinceras deben rendirse a los pies de Jesús y aceptarlo mediante el bautismo. El Señor va a venir pronto. Maranata. Que cuando Él regrese, tú estés listo y nos encuentre haciendo lo conveniente y lo correcto a ti y a mí. Dios bendiga la exposición de esta sencilla palabra en cada uno de sus corazones. Recuerden, somos precursores de Jesucristo antes de su segunda venida. Maranata. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana Lili. Por favor, sí, nos dirige en oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, en este día queremos agradecerte mucho por tu bondad. Nos has bendecido, estamos con bien, este grupo bonito que se reúne
cada vez a través de este medio para escuchar las diferentes exposiciones de tu palabra, se ha mantenido fiel ya bastante tiempo. Bendice su fidelidad. Bendice ese acercamiento que quieren hacer a ti. Penetra en cada corazón. En mi corazón también. Perdona nuestros pecados, haznos nuevas criaturas transformadas, reconciliadas totalmente contigo, para que la gente crea y podamos tener la autoridad y podamos tener la gracia, el entusiasmo, la alegría de anunciarte en medio de tantas dificultades y en medio de este tiempo diferente que nos ha correspondido vivir. Permite que siempre mantengamos en alto la bandera del Evangelio y que tú estés en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, y así la gente crea que tú has enviado. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanita, por este precioso mensaje. Y bueno, también a cada uno de los que tuvieron a bien acompañarnos en esta noche. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Que tengamos un lindo descanso. Muchas gracias. Gracias. Un saludito y una feliz noche para todos. Amén.